licenciado. Buenas noches, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la tutoría número 23 del segundo trimestre, este segundo parcial, segundo de bachillerato BGU. Hoy vamos a trabajar el tema de los osciladores armónicos. El objetivo, vamos a comprender la importancia de aplicar los conocimientos de la ley de la física para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local, mundial y plantear soluciones a los problemas locales y generales lo que enfrenta la sociedad. Bueno, cuando hablamos de osciladores armónicos, estamos hablando de aquellos dispositivos que tienen una trayectoria y que están describiendo un movimiento armónico simple, ¿sí? Muchos nos preguntamos, profesor, ¿de qué fue que nos dio el movimiento armónico simple? Eran aquellas partículas que tenían un movimiento que era vibratorio, oscilatorio y periódico, que podía tener una ida y un retorno. Y dentro de esos había unos ejemplos, entonces ya vamos a trabajar esos ejemplos. Vamos a trabajar dos tipos de osciladores armónicos. Entonces aquí les he puesto dos ejemplos. El primer ejemplo que les he puesto es el tradicional de un muelle. Cuando hablamos de un muelle nos referimos a un instrumento donde está un resorte y una masa, y al momento que nosotros el resorte lo estiramos y se deforma, empieza a oscilar y tener un movimiento armónico simple. Se lo conoce como un oscilador armónico también. Y no solamente puede estar colgado al techo, también puede estar de forma horizontal, donde va a haber una fuerza recuperadora, una fuerza restauradora y una fuerza elástica, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que les he puesto, también va a haber un peso que lo atrae. Y el otro ejemplo de un oscilador armónico es un péndulo simple. ¿Qué es un péndulo simple? Cuando tenemos el techo colgado con un cable, una esfera o una masa que empieza a oscilar, ya que empieza a tener un movimiento de ida o de retorno. Entonces, esos son los dos ejemplos que vamos a estudiar, el muelle y el péndulo simple. Aunque aquí también les he puesto un péndulo en físico, como sería, pero el péndulo físico y el péndulo simple tienen las mismas características y las mismas componentes vectoriales. Vemos que tenemos un ángulo, tenemos un peso en X, un peso en Y, y que podemos encontrar el peso en X y el peso en Y con las funciones trigonométricas. Vamos entonces a concentrarnos primero en el ejemplo número 1, que es cuando tenemos un muelle o una masa unida a un resorte. Entonces, cuando colgamos una masa M del extremo de un resorte o muelle colocado verticalmente o horizontalmente, este se alarga desde un punto inicial primo o una X prima. ¿Qué quiere decir? Que primerito el resorte no se encuentra estirado, parte de un X prima cuando es 0. Luego existe una posición de equilibrio donde X prima va a ser igual a X inicial y estos son menores a 0. ¿Qué quiere decir? Cuando todavía no deformo el resorte, no lo estiro. Entonces, en esta nueva posición de equilibrio, la fuerza recuperadora y el peso tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Vamos aquí a ayudarnos con la pizarra. Que hacia abajo vamos aquí a encontrar una fuerza que es igual al peso. Entonces nos vamos a recordar de la segunda ley de Newton, el peso aquí era igual a la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Y hacia arriba vamos a tener una fuerza restauradora o recuperadora que se conoce como fuerza elástica. ¿Qué era igual a esa fuerza elástica? Entonces ahí nos vamos a recordar a la ley de Hooke, que va a ser igual a menos la constante elástica por el valor que tenga la deposición inicial o la deformación. Entonces ahí vamos a tener una igualdad, que tanto esa fuerza elástica va a ser igual a ese peso, mientras no lo deformemos, porque solamente está colgado. Pero una vez que lo jalamos y que lo deformemos, entonces ahí va a variar, ya que si desde esa X' y ese X inicial continuamos estirando el muelle a una longitud X, ya va a haber una distancia de deformación, que quiere decir que ya se va a estirar el resorte. Entonces la fuerza recuperadora será mayor que el peso, de modo que si soltamos la masa, esta comenzará a moverse con una cierta aceleración, oscilando con respecto a la nueva posición. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Que este resorte va a comenzar a oscilar y a dibujar una trayectoria con una curva senoidal. Va a ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, hasta que en algún momento se detenga, ya que este resorte está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton y teniendo en cuenta
que el peso, o sea, masa por gravedad, es igual a la fuerza elástica, que es igual a menos constante elástica por la posición inicial, vamos a tener la siguiente deducción. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a menos la constante elástica por la posición final, menos la posición inicial y menos la masa por la gravedad. ¿Cómo obtenemos esa deducción? Porque estamos haciendo aquí un diagrama de cuerpo libre y estamos sacando todas las fuerzas. Entonces, como tenemos una fuerza que es el peso y tenemos otra fuerza que es la fuerza restauradora, entonces ambas irían con signo menos. En otras palabras, estamos diciendo la fuerza resultante va a ser igual a menos la fuerza elástica y menos el peso, ¿sí? Donde aquí simplemente esa fuerza elástica va a tener una posición inicial y una posición de deformación y menos el peso. Entonces, si aquí aplicamos factor común, o ya nos ayudamos de álgebra, vamos a obtener estos términos. Vamos a encontrar menos constante restauradora por la posición final, menos constante elástica o constante restauradora por posición inicial, menos masa por gravedad. Entonces, si yo me doy cuenta y me percato, voy a simplificar los términos semejantes y me va a quedar que la fuerza resultante solo es igual a menos la constante elástica por la deformación. Entonces, por lo tanto, la fuerza resultante es una fuerza restauradora y la masa se comportará como un oscilador armónico, tomando como origen las coordenadas de la nueva posición de equilibrio. Además, la constante K de deformación y la frecuencia angular no varían. O sea, quiere decir que esas magnitudes van a mantenerse. Entonces, sin importar que el resorte lo deformemos o lo estiremos, si es de acero, va a continuar siendo de acero. Y si está oscilando a 4, una frecuencia, vamos a suponer, ¿no?, que está yendo y viniendo 4 veces por segundo. Entonces va a continuar 4 veces por segundo, a menos que exista algo que evite de que continúe oscilando ese dispositivo. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo cuando es una masa unida a un resorte vertical o también conocido como un muelle. Aquí tenemos un problema en clase. Bueno, los vamos a dejar al último los problemas. Vamos ahora a continuar con el péndulo simple. ¿En qué consta un péndulo simple? Un péndulo simple pues consta de una cuerda que esté tensionada y una masa o un objeto que esté tensionado, ¿no? Esto empieza a moverse y a tener un movimiento de ida y de retorno, pasando por un punto medio llamado punto de equilibrio. Entonces se trata de un mecanismo que se ha utilizado ampliamente para la medida del tiempo gracias a que ese movimiento periódico, el periodo no depende de la amplitud de las oscilaciones. Entonces, en la antigüedad estos osciladores como el péndulo simple se utilizaban para nosotros poder dar movimiento a los relojes antiguos y con eso nosotros podíamos calcular el tiempo. Entonces vamos a analizar que el movimiento del péndulo simple, si apartamos la partícula de posición de equilibrio, en este caso de aquí del cero, la movemos hacia cualquiera de los extremos, vamos en este caso hacia el extremo derecho, volverá a ella por la tendencia de cualquier sistema físico al estado de mínimo de energía potencial. ¿Por qué? Porque por ende va a querer retornar, va a haber una fuerza restauradora que le hace que se mueva de retorno. Entonces la partícula seguirá moviéndose por el principio de inercia y llegará a la misma altura desde la que partió, pues en ausencia del rozamiento la energía mecánica va a permanecer constante. Entonces, si yo de este punto de equilibrio lo moví hacia acá unos 4 centímetros, pues al momento que retorne al lado izquierdo también va a subir unos 4 centímetros, porque va a conservar la misma amplitud y se va a mover por el principio de inercia. ¿Y por qué hablamos de la inercia? Porque la inercia es el estado que cambia de reposo a movimiento de los objetos. En este caso, el estado que cambió su estado de reposo a movimiento es la masa, esta esfera que le hemos denotado con la letra M. Y aquí también vemos unas componentes vectoriales que son las mismas. Si nos ayudamos con un triángulo rectángulo, vamos a encontrar que el peso en Y va a ser igual al peso por el coseno y la otra componente va a ser igual al peso por el seno. Pero eso ya lo estudiamos en tutorías anteriores en el primer quimestre. Bueno, para determinar el periodo de oscilación, en otras palabras el tiempo, debemos siempre tener en cuenta que la fuerza responsable de su movimiento oscilatorio es la componente del peso.
como se indica en la siguiente figura. O sea, la fuerza es igual a la masa, al peso. El peso que es igual masa por gravedad. Como queremos encontrar el peso en X, va a ser masa por gravedad y por el seno de ese ángulo. Sin embargo, el seno de ese ángulo va a ser igual siempre a la longitud que tenga el resorte sobre la deformación. Por último, debemos tener en cuenta que para pequeñas oscilaciones, cuando el valor de alfa es muy pequeño, se cumple que el seno de alfa va a ser igual a alfa. En otras palabras, el ángulo va a ser igual al seno del ángulo. Y se cumple esa cierta igualdad. Por lo tanto, se trata de una fuerza restauradora y el movimiento del péndulo simple es un más con las siguientes características. Entonces aquí nos está denotando cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, si nos piden encontrar la constante de deformación, lo único que debemos conocer es la masa, la gravedad y la longitud que se está deformando. Si nos piden encontrar la velocidad angular, necesitamos simplemente sacar la raíz de la constante de deformación y dividirlo para el valor de la masa. Y en un caso que no tengamos esos datos, podemos simplemente dividir la gravedad para la longitud que se está deformando. De igual manera, el periodo podemos encontrarlo con 2pi sobre la velocidad angular, o 2pi por la raíz de la longitud dividido para la gravedad. Entonces, todas estas fórmulas son útiles para poder encontrar todas estas magnitudes vectoriales y escalares en los osciladores simples y los osciladores de un muelle. Entonces, aquí tenemos el segundo problema. Ahora sí vamos a trabajar con los problemas en clase. Déjenme ayudarme con la pizarra. Imagino que ya han de haber visto la pizarra. Ahora sí, aquí si quisiera un voluntario que me ayude leyendo el primer enunciado. Vamos a ver, el primer enunciado estaba arriba. Acá tenemos. Vamos entonces con el ejercicio en clase. A ver, ayúdame, Anthony, leyendo el enunciado, donde dice un bloque. Buenas noches, yo licenciado. Ayúdame leyendo entonces, donde dice un bloque. Un bloque de 0,50 kilogramos cuelga del externo interior de un resorte de constante elástica de 72 newton Newton sobre metro. Newton por metro. Sí, así dígalo, ya lo vamos a explicar por qué. Al desplazar el bloque verticalmente hacia abajo respecto de su posición de equilibrio, comienza a oscilar pasando por el punto de equilibrio con una velocidad de 6,0 metros. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo determina la amplitud y la frecuencia de oscilación. Ok, muy bien. Ahora sí les voy a explicar. Verán, aquí dice 72 newton por metro a la menos 1. Ahí les voy a explicar por qué ponen así. Dice newton por metro a la menos 1. Ahora, si nosotros este metro lo bajáramos del numerador al denominador, quedaría así, ¿no es cierto? Newton sobre metro. Pero como este está a la potencia o al exponente menos 1, si lo bajo a la parte de abajo, quedaría metro a la 1, ¿no es cierto? Entonces, en realidad aquí lo que me está diciendo es que este dato es 72 newton sobre metro. Sino que en el libro del gobierno les gusta utilizar esos distractores para ver si ustedes están pilas y comprenden cómo subir una variable del numerador al denominador y para ver si trabajan con los exponentes. Entonces aquí es 72 newton sobre metro. Aunque también ustedes pueden decir newton por metro a la menos 1. Pero cuando un estudiante escucha metro a la menos 1, ¿qué es eso? Va a decir, ¿no es cierto? Es como que yo le diga metro a la menos 2. ¿Qué es eso? Simplemente está jugando con los exponentes. Y lo mismo pasa acá en la velocidad. Miren, aquí pasa lo mismo. Vamos a anotar. Te dice que 6 metros por segundo a la menos 1. Pero si tú lo quieres bajar de este numerador al del denominador al numerador, pues haces lo siguiente. Pones metros sobre segundo. Como el exponente está a la menos 1, aquí se hace positivo. Luego ustedes saben que los exponentes, toda variable elevado a la 1 ya no se la nota, se la deja como está, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quedaría? Que esto es igual a 1 metro sobre segundo.
¿sí? Y eso ha sido en realidad lo que me ha querido decir. Entonces miren, aquí tenemos un dato muy interesante. Nos da la velocidad y nos da la constante elástica. Y nos da también aquí la masa. ¿Por qué digo masa? Porque los kilogramos es la masa del objeto que está reposando, ¿no es cierto? Me da aquí la constante elástica. En este caso, ¿cómo se representa la constante elástica? Con la letra K. Y nos da una velocidad lineal. ¿Sí? Una velocidad lineal. Ahora, me pide encontrar la amplitud y la frecuencia. Entonces vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer entonces que tenemos un resorte, dice que está colgando, un bloque está colgando de un resorte. Entonces este es el resorte y aquí tengo el bloque. Este bloque tiene una masa y está colgando del techo. Entonces queremos encontrar esto de aquí. Queremos encontrar la amplitud con la que va a empezar a oscilar. ¿Por qué va a empezar a oscilar? Porque por algún buen motivo alguien estiró este resorte y empezó a tener un movimiento de ida, de retorno. Entonces prácticamente va a dibujar esta trayectoria, una función seno. Ida, retorno, ida, retorno. Entonces en esta función seno, esta cumbre de este valle se llama amplitud. ¿No es cierto? Eso ya lo vimos en tutorías anteriores. Entonces queremos encontrar esta amplitud de esa curva que comienza a graficarse al momento que se empieza a mover esa masa. Y también me pide encontrar la frecuencia. La frecuencia significa qué tiempo demora en oscilar, ir y venir, porque aquí sabemos que va a haber una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4 oscilaciones, n oscilaciones. No sabemos hasta cuándo va a parar el péndulo de oscilar, ¿no es cierto? O hasta cuándo ese muelle va a dejar de ir y venir. Queremos calcular entonces esa frecuencia. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces ya tenemos entendido qué es lo que sucede con ese ejemplo. Ahora, como una masa está unida a un resorte vertical, va a oscilar armónicamente respecto a la posición de equilibrio. Cuando hablamos de la posición de equilibrio, significa que todavía no la hemos deformado, que está todavía en el centro. Dice, y su constante recuperadora es la del muelle. ¿Por qué la del muelle? Porque es de la del resorte. Entonces, así la frecuencia angular se calcula de igual manera que la disipación del muelle como si fuera horizontal. O sea vertical o horizontal, aplica la misma fórmula. Entonces aquí yo he sacado los datos. Primer dato que ya tengo es la masa, luego tengo la constante de deformación y la velocidad máxima que alcanza ese resorte al momento que empieza a oscilar. Entonces nos vamos a ayudar con las fórmulas. Vamos entonces a calcular primero la velocidad angular. Entonces la velocidad angular dice que es igual a la raíz de esa constante elástica dividido para la masa. Entonces reemplazo y aquí tengo los valores 72 dividido para 0.50. Entonces voy a usar mi calculadora, voy a decir, bueno, 72 dividido para 0.50. Me sale 144. Ahora eso necesito sacarle la raíz. 12 por 12 es 144. Vamos a sacarle la raíz a ese dato. Me sale 12. Entonces la velocidad angular con la que está oscilando es de 12 radianes sobre segundo, porque esa es la unidad de medida para la velocidad angular. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y para qué necesitamos encontrar la velocidad angular? Porque en el ejercicio nos pide encontrar la frecuencia. La frecuencia es el primer dato que nos pide encontrar y nos pide encontrar también la amplitud, ya que esto es un movimiento armónico simple. Sabemos que la ecuación del movimiento armónico simple dice que la posición es igual a la amplitud multiplicada por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desplazamiento angular. Esta es la ecuación de la posición para yo saber en qué momento se está moviendo esta masa y está atravesando mi sistema de referencia. Entonces el siguiente paso es encontrar la frecuencia. Entonces de igual manera la frecuencia es igual a la velocidad angular sobre 2pi. Reemplazo con los valores. Como ya encontré, reemplazo aquí con mis 12 radianes, que es este valor que encontré acá abajo.
Entonces 12 dividido para 2pi. La mitad de 2, 1, la mitad de 12 son 6. Me queda 6pi hercios, porque radian con radian se van y sabemos que la unidad de medida de la frecuencia es el hercio. Entonces la frecuencia es 6pi hercios. Que si ustedes quieren también podrían coger y ir más hondo y dividir 6 dividido para pi, para ver cuánto ha sido en realidad. Entonces la frecuencia ha sido 1.91 hercios. Si quieren ir más hondo pueden poner entonces ya dividiendo 1.91 hercios. Esa ha sido mi frecuencia. Ahora nos pide encontrar la amplitud. ¿Cómo yo hallo la amplitud? Pues entonces yo me voy a acordar que cuando trabajamos con movimiento circular, la velocidad era igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Pero en este caso no tenemos un radio, pero sí tenemos una amplitud. Entonces yo puedo decir que la velocidad lineal aquí va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por la amplitud. Luego, ¿qué es lo que hago? Despejar. Como mi incógnita está en el segundo miembro, es la amplitud, está multiplicando, esta W o omega pasaría a dividir. Entonces yo voy a decir, mi amplitud va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad lineal dividido para la velocidad angular. Y luego reemplazo. La velocidad lineal ya me la dan, me dice que es 6 metros sobre segundo. La velocidad angular es la que yo aquí he encontrado, de 12 radianes sobre segundo. Entonces 6 dividido para 12, cojo y divido, ¿no? Entonces bueno, voy a dividir 6 dividido para 12 a 0 porque no me alcanza, aumento un 0 y pongo una comita. 12 dividido para 60 a 5, ¿no? 12 por 5, 60. Entonces me sale que la amplitud ha sido de 0.50 metros. Y con eso yo he encontrado lo que es la amplitud con lo que está oscilando este resorte. Porque este resorte está comenzando a tener este movimiento. Tiene esta trayectoria. Tiene una ida y un retorno. Una ida y un retorno. Entonces hemos encontrado la amplitud, que ha sido de 0.50 metros. Ese vendría a ser el máximo que se pudo estirar el resorte. Empezando de aquí hasta acá, entonces quiere decir que el resorte se estiró 50 centímetros. Y con eso hemos resuelto nuestra pequeña experimentación. ¿Tienen entonces alguna pregunta del ejercicio 1? Si no, para volver a retroalimentar. ¿Está claro, Joana, el ejercicio? ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Bueno, parece ser entonces que estamos bien. Vamos entonces ahora a trabajar el ejercicio número 2. Vamos a movernos entonces ahora con el número 2. Este es un poquito más complicado, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que entiendan. Ahí sí quisiera que Joana me ayude leyendo el enunciado. Buenas noches, licenciado. Ayúdame Una leyendo. partícula, yo, Sí, tú. una partícula se mueve con movimiento armónico simple de manera que su velocidad es de 3,0 centímetros Sobre segundo. segundos menos 1. Cuando su elongación, ahí está su elongación es de 2,4 centímetros y 2,0 centímetros sobre segundos. Cuando su elongación es de 2,8 centímetros, determine la amplitud y su frecuencia angular. Muy bien. Entonces es un ejemplo similar, ¿no? Solamente que aquí estamos hablando de que es una partícula, ya no una masa en kilogramos, sino una partícula pequeñita, donde nos dan una velocidad, solo que la velocidad nos la dan en centímetros. Quiere decir, como es una partícula, va a ser una velocidad muy pequeñita, ¿no es cierto? Y dice que su elongación, cuando hablamos de elongación, significa su deformación. Cuando se estiró esa partícula en el resorte, pues
tenía un tamaño de 2.4 centímetros y 2 centímetros. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos pide? Nos está pidiendo encontrar la amplitud y la frecuencia angular. Entonces, para poder hacer eso, aquí tenemos diferentes datos. Entonces necesitamos determinar y nos vamos a ayudar con un sistema de ecuaciones de primer grado, ¿no es cierto? Para poder encontrar estas incógnitas. Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Ya se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces el primer dato que nos da es 3 centímetros sobre segundo. Como ustedes saben, el sistema internacional me dice que la velocidad se debe medir en metros sobre segundo. Entonces 3 centímetros en metros vendrían a ser 0.030. ¿Por qué va a ser igual a eso? Porque estamos convirtiendo de centímetros a metros. Entonces yo voy a utilizar un factor de conversión. Voy a decir, bueno, si tengo 3 centímetros y quiero convertirlos a metros, el factor de conversión estaría acá arriba, ¿no es cierto? Acá abajo los centímetros. Y aquí estaría el 1 metro. Entonces, 1 metro en centímetros, ¿cuánto equivale? 100 centímetros. Ahora, centímetro con centímetro se van. 3 dividido para 100 me sale que es igual a 0.030 metros sobre segundo. ¿Por qué pongo metros sobre segundo y no pongo metros por segundo a la menos 1? Porque es lo mismo. Simplemente este segundo a la menos 1 que esté en el numerador lo están bajando al denominador. Y con ese tengo entonces la primera velocidad inicial. También me dan una posición inicial, un X1 de 0.024 metros. Aquí está haciendo el mismo procedimiento. Este 2.4 centímetros convirtiéndolo a metros. Entonces haríamos lo mismo. 2.4 centímetros necesito convertirlo a metros. Entonces hago mi factor de conversión y abajo pongo mis 100 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar con los centímetros? Centímetro con centímetros se van, me quedan los metros. 2.4 dividido para 100 me queda equivalente a 0.024 metros. Y con eso he encontrado una posición inicial antes que se estire ese resorte. Y es el dato que tengo aquí. Entonces miren, así van apareciendo los datos. Lo mismo acá me dice 2 centímetros. 2 sobre segundo, que vendría a ser una velocidad número 2. De igual manera, 2 centímetros dividido para 100 me queda 0.020. Y una posición final de 2.8 que me quedaría 0.0028. Ahora, si ustedes no me quieren creer, vamos entonces a usar la calculadora y vamos a convertir. Entonces vamos a convertir primero los 3. 3 centímetros, convertirlo a metros. 3 dividido para 100, me queda ¿cuánto? 0.03. Ahora vamos con el otro valor que nos están dando acá, que es de 2.4. De igual manera, 2.4 dividido para 100. ¿Cuánto me queda? 0.024. Y es el dato que he obtenido acá. Y lo mismo hacemos con el otro valor. 2 centímetros, 2 dividido para 100. ¿Me da cuánto? 0.02 metros. Y con eso hemos convertido. Y lo mismo acá con 2.8 centímetros. Aquí se han equivocado. Aquí tengan mucho cuidado. Aquí es metros. Están convirtiendo a metros. Acá también es metros. Ahora, una vez que ya tenemos los datos, necesitamos entonces encontrar la amplitud y la velocidad angular. En este caso, omega, ¿no es cierto? Ahora ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo encuentro? Entonces ustedes van a aplicar la fórmula del movimiento armónico simple. La fórmula que decía que la velocidad es igual a más menos la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Esta fórmula de aquí, entonces reemplazamos. Amplitud no la conozco, menos la posición. Entonces ahí vamos a coger la primera posición, que en este caso es 0.024. ¿Sí? Y vamos a igualarla a la velocidad que nos da. ¿Cuál es la primera velocidad que nos da? 0.020.
y obtenemos nuestra primera ecuación. ¿Sí? Porque hemos reemplazado aquí, ¿qué hemos reemplazado? La velocidad 2 y hemos reemplazado aquí también la posición. A ver, aquí tenemos sí, 0.020 y aquí hemos reemplazado el 0.028 que vendría a ser la posición número 2. Y aquí vuelta hemos reemplazado la posición 1 y aquí debe estar la velocidad número 1. La velocidad número 1, ¿cuánto es? 0.030. Y obtenemos entonces nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. ¿Sí? Porque aquí hemos reemplazado velocidad 1, posición número 1. Acá hemos reemplazado velocidad 2, posición número 2. Luego, como tenemos aquí una raíz, necesitamos deshacernos de una raíz. ¿Cómo nos deshacemos de una raíz? Elevando todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Elevamos todo al cuadrado. Entonces aquí esta raíz también va a desaparecer. Vamos a coger otro color. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuadrado con la raíz desaparecen. Y me va a quedar ahora 0.30. Tengo que elevarlo al cuadrado. Lo voy a elevar entonces al cuadrado. 0.30 elevado al cuadrado. Ahí, elevado al cuadrado. ¿Cuánto me queda? Me queda 0.09. ¿Sí ven? Que es este 9 por 10 a la menos 4. Es lo mismo, ¿no? Estoy aquí elevando al cuadrado. Acá también elevo al cuadrado. Aquí de igual manera el 0.024 también lo elevo al cuadrado. Van a ver. Vamos a elevar al cuadrado este valor. 0.024 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me queda? 5.76 por 10 a la menos 4. Si redondeo es 5.8 por 10 a la menos 4. Este valor de aquí. Ahora el 0.028 vamos a elevarlo al cuadrado. 0.028 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 7.84 por 10 a la menos 4, que es este valor de acá. Ahora, ponemos las dos ecuaciones en forma horizontal y empezamos a simplificar términos semejantes, ¿no es cierto? Entonces 9 menos 4 me va a quedar 5, porque estoy restando. Me va a quedar 5 por 10 a la menos 4. Acá también voy a restar. 5.7 menos 7.8, también aquí me debe quedar un valor de ¿cuánto? De 2.0 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y eso me va a quedar multiplicado por el valor de aquí. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué más es lo que se hace? Ahora vamos a despejar. Vamos a despejar. Como necesito despejar, me va a quedar que la velocidad angular al cuadrado es igual a este valor. Esto de aquí está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no es cierto? Entonces sería 5 por 10 a la menos 4 dividido a 2 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se van. 5 dividido para 2, divido, ¿no? 5 para 2, a 2, de 5 me sobra 1, ¿no es cierto? Aumento un 0 y corro una coma. 5 por 2, 10, de 10 me queda 0. Entonces me queda aquí 2.5. Pero está elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué más me toca? Sacarle la raíz. Entonces voy a sacarle la raíz de 2.5. 2.5 le voy a sacar la raíz. ¿Cuánto me queda? Me queda 1.6. Entonces me queda que la velocidad angular es de 1.6 radianes sobre segundo. Aquí es radianes sobre segundo. Ahora que ya tengo encontrado la velocidad angular, pues ya puedo también encontrar la amplitud. ¿Cómo hago para encontrar la amplitud? De igual forma, reemplazo con cualquiera de estas fórmulas y reemplazo los valores. Entonces voy a decir, la amplitud al cuadrado va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 4 más 5.8 por 10 a la menos 4. Sumo ambos valores, me da un valor de 9.4 por 10 a la menos 4. Ahora a esto tengo que sacarle una raíz. Voy a sacarle entonces una raíz. Voy a decir entonces 9.4 por 10 exponente
a la menos 4. A la menos 4. ¿No es cierto? Ya tengo aquí mi valor, 9.4 por 10 a menos. Ahora, esto le voy a sacar una raíz. ¿Cuánto me queda? Me queda entonces ahí. Me va a quedar, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Nos va a quedar 3.1 por 10 a la menos 2. Vamos a ver si es cierto. Vamos a convertirle aquí en modo científico. Vamos a aplicar el modo con 2 decimales. Me queda 3.1 por 10 a la menos 2, que es la respuesta. Entonces nos va a quedar que la amplitud es igual a 3.1 por 10 a la menos 2 metros. ¿Por qué se lo trabaja con estos valores? Porque como vieron, la partícula es pequeñita, entonces la amplitud va a ser un valor sumamente pequeño. Ahora que si ustedes no quieren trabajarlo con notación científica, pues lo dejan en notación normal. Y le van aquí a dejar en notación normal. Vamos a dejar en notación normal. Entonces la respuesta que me queda es que la amplitud es igual a 0.03. 0.03 metros. Que si eso lo quisiéramos convertir en milímetros, sería 3 milímetros. Y con eso hemos encontrado la amplitud. Y hemos encontrado también lo que es la frecuencia angular, lo que me pido. Cuando hablen de frecuencia angular se refiere a esta variable, a la velocidad angular. Y con eso hemos resuelto nuestro ejercicio número 2. Un tanto complicado porque nos toca recordar lo que es la notación científica, ecuaciones de primer grado con una incógnita, y nos ha tocado sacar raíces. Pero ya les digo, si ustedes tienen su calculadora a la mano, vayan resolviendo paso a paso y se van a dar cuenta que el procedimiento es sencillo, solo que un poco tedioso. Bueno, ¿tienen jóvenes entonces alguna pregunta? ¿O si está todo claro? Bueno, parece entonces que no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces como hemos visto y hemos resuelto, resolvimos los dos problemas en clase. Estos no son actividades para el portafolio, pero les recomiendo que los practiquen, porque en las pruebas para el ingreso a la universidad, más que seguro que les toman este tipo de ejercicios tomados de la página del libro. Entonces, ¿qué páginas del libro pueden encontrar? En la 211 y la 212. Ahora sí quisiera por favor que me ayuden activando las cámaras para poder realizar las cámaras. Sin miedo, a la cuenta de 3 vamos a sonreír. Activen por favor las cámaras a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo, estimados, de mi parte muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones. Y por favor les recomiendo que el video de la clase de hoy día lo repitan varias veces para que puedan comprender. Y en una hojita aparte vayan reproduciendo paso a paso lo que hicimos y vayan verificando y comprobando. Yo lo hice un poco rápido porque solo tenemos 40 minutos, pero ustedes en casa pueden hasta 2-3 horas estarlo revisando el video y entendiendo el audio de cómo resuelvo el ejercicio en clase. ¿Sí? Porque yo sé que les ha de haber quedado muchas dudas, sino que por pena no preguntan ahorita en clase. Cuídense mucho, chao, chao. Gracias.